está dando Powell sobre la presión inflacionaria que pueden tener los aranceles. Está mencionando también los datos que hemos tenido en las últimas horas sobre datos de empleo que vimos hace unas horas. Dice Powell que las bajas tasas de despido y el mantenimiento de los puestos de trabajo y un crecimiento moderado del mercado laboral dentro de lo que cabe ha mantenido al desempleo relativamente bajo. Parece que Powell, pese a la subida de una décima por encima de lo esperado del desempleo de 4.1 a 4.2, no evalúa negativamente lo que hemos visto en cuanto a el dato de desempleo. Hace referencia a Powell ahora sobre cómo ha bajado se ha, digamos, contenido un poco los efectos de la inflación, tanto en la inflación subyacente como en la inflación total en los últimos 12 meses. Dice Powell que los últimos datos que hemos visto en cuanto a previsiones de inflación que estudia la Fed, en este caso nos muestran que las previsiones de inflación en el medio plazo han subido, o las previsiones de medio plazo. Dice Powell que creemos que el trabajo que estamos desarrollando va a llevar eventualmente al Reserva Federal a lograr alcanzar ese 2% de objetivo que se mantiene como objetivo, pero que evidentemente las expectativas de inflación han empeorado un poco. No lo dice, pero bueno, conectando con lo anterior, evidentemente esa previsión de inflación empeora básicamente por el tema de los aranceles, que es lo único que ha cambiado en las últimas semanas. Ahora estamos en este momento convencidos, dice Powell, de que la política monetaria que en este momento estamos desarrollando se encuentra en una buena posición para poder combatir correctamente la inflación. Por otra parte, pese a los efectos de los aranceles a la inflación, no es nuestro papel discutir, comentar, conversar, valorar en definitiva la idoneidad de dichas políticas, ya que la política comercial en todo caso no es competencia de la Fed. La Fed simplemente tiene que atajar o computar los efectos, en este caso de los aranceles, pero bueno, no necesariamente valorar si eso es correcto o incorrecto. Ahora, por otra parte, dice Powell, también hay que evaluar en el cómputo de todo lo que está sucediendo los efectos que pueden haber por parte, o los aranceles que se pueden imponer por otra parte, por parte de los afectados. Y es curioso esto que está diciendo Powell porque implícitamente está reconociendo que los aranceles no son recíprocos, como hemos dicho aquí muchas veces en estos últimos días. Porque dice Powell que efectivamente van a haber muchos estados que ahora van a subir los intereses de Estados Unidos. Por tanto, bueno, que la tablita de Trump tiene esas cuestiones que hemos comentado. De que igual los números no son un poco engañosos. Luego lo vemos eso. Dice Powell que hay que evaluar si los precios o las subidas de precios como consecuencia de los aranceles, que es una subida de una vez, digamos, o un efecto inmediato, o no inmediato, pero de un solo, es una sola cuestión que eleva esos precios, que vamos a evaluar si finalmente eso se va a perpetuar y va a afectar la inflación de forma significativa a largo plazo, que esperemos que no. Es decir, que en principio debería sentirse el efecto de esas subidas de precios y por tanto de esa inflación ahora con la aplicación de los aranceles, pero que ese efecto en principio no tiene por qué perpetuarse en el tiempo. Vamos a seguir trabajando en la Fed para hacer todo lo posible para alcanzar el máximo empleo y estabilidad de precios. Y gracias, y esta es la introducción son las palabras introductorias. Vamos a ir a las preguntas ahora. Vamos a ver. Dice el entrevistador que parece un momento, es un tremendo momento, ¿no?, para estar hablando con usted. Muchas gracias por estar por aquí y gracias por comparecer y por sus palabras. Quiero dar un especial agradecimiento a Washington Post. ¿Cómo ha sido su semana?, le preguntan a Powell. Y se ríe el público. Muy bien, dice. ¿Le gustaría elaborar? Bien, de momento voy bien, dice Powell. Obviamente se ríen porque es una semana movida, ¿no?
Dice la periodista, bueno, Pablo, usted ha hecho referencia a que la economía va bien en principio, el desempleo se mantiene bajo, la producción se mantiene bien, el PIB. Hace referencia a la periodista sobre la preocupación que hay en este momento en el mercado en relación con la volatilidad que se está viviendo tras las últimas noticias que se han vivido. Dice que si hay una desconexión entre los datos y el sentimiento de la gente. Dice Powell que, vamos a ver, antes que nada quiero yo resaltar que yo no opino sobre cosas que opinan cargos electos. O sea, lo que dicen los cargos electos es su opinión, yo no puedo meterme ahí. Creemos que los datos que tenemos en cuanto a datos macro, en este caso los de inflación, de forma general reflejan correctamente la situación de inflación que hemos tenido. Y por supuesto hay que tener en cuenta que lo que está bajando es la inflación, pero eso no quiere decir que los precios estén bajando y efectivamente la gente está experimentando los efectos de unos precios altos y que siguen siendo cada vez más altos, pero que nosotros el dato de inflación que revisamos es un dato que nos muestra cómo esos precios suben o bajan. Es decir, no es que los precios están bajando, sino que estamos teniendo cada vez menos inflación, es decir, que están subiendo cada vez menos, que no es lo mismo. Entonces, claro, la percepción de la gente puede ser negativa en cuanto a los precios y de hecho, pues, con razón probablemente, dice Powell, pero eso no quiere decir que la inflación no esté bajando. La verdad es que es bastante atinado eso. No lo vamos a criticar, es bastante atinado. Son dos cosas distintas, evidentemente, los precios y la inflación. Uy. Hablamos de las inflaciones, perdón, de la recesión, de la posibilidad de recesión. Dice Powell que tenemos que hablar primero de los datos para poder hablar de recesión o no recesión. Dice Powell que independientemente de la opinión que puedan tener algunas personas y las previsiones de recesión que pueden tener algunas personas que hacen estadísticas, etcétera, pueden ser las que sean, pero que de momento la data que tenemos en este momento nos sigue indicando que nos encontramos en una situación, o que no nos encontramos ahora mismo en una situación de recesión, que no podemos evaluar lo que estamos viviendo como una recesión. Estoy al tanto que la incertidumbre es alta. Hemos visto además desafortunadamente que la mayoría de aranceles han sido incluso más altos que lo que muchos analistas han previsto, pero más allá de eso no estamos viendo ahora mismo un escenario que podemos considerar como un escenario recesivo, o los datos que en este momento estamos trabajando no demuestran esa recesión. And in fact, I feel like it's one of the roles of the Federal Reserve, especially since the housing crisis, to be kind of a ballast, especially in the face of. Dice la periodista que en muchos casos la Fed ha actuado como una especie de equilibrio para la volatilidad del mercado para intentar compensar un poquito eso. In a moment like this, which also has a lot of drama and unpredictability, but it is not necessarily from an economic crisis. It's by design, it's political. En un momento en el que estamos viviendo que es muy político, ¿cuál es su rol en este momento económico que estamos viviendo? Dice Powell que ¿qué preguntas también que hacen? Disculpe, o sea, qué pregunta más estúpida, con perdón, o sea, discúlpeme. Es obvio lo que va a responder Powell. Powell nunca se mete en política, o al menos no se mete en política de forma directa, y es lo que está Powell diciendo. Yo no me meto en política, yo no soy un cargo electo, yo no voy a hacer opiniones respecto de lo que opinan los políticos. Nosotros tenemos que tomar decisiones de política monetaria siguiendo los parámetros que tenemos establecidos en los guidelines de la Fed, utilizando las herramientas necesarias para poder alcanzar la estabilidad de precios. Usamos las herramientas que tenemos a disposición para alcanzar ese máximo precio y estabilidad de precios, y máximo empleo. Y eso no se ve afectado en este caso
por consideraciones políticas o incluso por las circunstancias que pueden establecerse por parte de la economía, pero que van más allá de las competencias de la FED. O sea, la FED tiene unas competencias, actúa en base a esas herramientas y alcanzando esos objetivos que dicen sus mandatos o el mandato de la FED, y ya está, el mandato dual de la FED. La verdad es que la pregunta, disculparme, no es una pregunta muy... Hay que tener en cuenta, dice Powell, que la administración actual está haciendo cambios significativos en la política comercial y en la política migratoria. Y este proceso en el cual se están tomando estas medidas, se están tomando evidentemente, ya se están tomando esas medidas, como bien sabemos. Y por supuesto, conforme esas medidas se vayan estableciendo, se vayan ya sintiendo y viviendo en el mercado, pues la incertidumbre va a bajar. La incertidumbre debería bajar en los digamos, los efectos que han tenido los mercados volátiles, que de cierta forma provienen de esa incertidumbre, debería mitigarse conforme empiecen a aclararse cuáles finalmente van a ser las políticas del gobierno actual en materia migratoria, en materia comercial, también por supuesto en materia fiscal. Y la FED irá adaptándose a las nuevas políticas que vaya estableciendo el gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo maneja usted un momento como este, teniendo en cuenta que el supuesto está muy basado en predicciones y en proyecciones económicas y las proyecciones están envueltas en mucha incertidumbre? From the staff has been a placeholder. Rather, they wouldn't call it a forecast because it's so uncertain. They call it a placeholder. And that's kind of how we've been thinking about it. Dice Powell que este es un momento importante para tomar un paso para atrás, mirar los datos con cuidado, esperar a que las cosas se vayan desarrollando antes de seguir tomando decisiones. Creemos que la política monetaria se encuentra en este momento en un lugar correcto y tenemos que ir respondiendo poco a poco los efectos que se vayan sintiendo en la economía para tomar las decisiones correctas y no precipitarnos a la toma de decisiones. Tenemos que evaluar cómo se va sintiendo en la economía, las distintas políticas que se van a implementar por parte del gobierno. Creemos que en este momento la política monetaria es apropiada, podemos entender que es una política monetaria moderada, no restrictiva, sino moderada, moderadamente restrictiva, que no restrictiva. Creo que estamos esperando a mayor claridad antes de tomar siguientes decisiones. Estamos, dice, esperando a mayor claridad en el mercado antes de tomar las siguientes decisiones. Dice que estamos todos tratando de ver al otro lado de la esquina, pero no podemos todavía verlo, que cómo está la FED teniendo en cuenta esa incertidumbre para poder tomar decisiones, si no se puede realmente saber qué es lo que va a pasar. Dice Powell, bueno, evidentemente no somos el único organismo del Estado o el único organismo, ¿no?, del gobierno y tal que tiene esas incertidumbres y que tiene esas dudas y que pues tiene que tomar decisiones en un escenario de tanta incertidumbre. Pero de momento vamos a tener paciencia, dice Powell. Es esperar claridad, insiste Powell. Hay que esperar a tener más claridad. Tenemos que ver qué pasa, dice Powell. As you're talking about placeholders right now and having something in the place when there's so much that we don't know, it does occur to me that this is not the first economic shock that you have steered the... Dice Powell, dice la periodista, estoy seguro que no es la primera vez que usted está llevando a la economía estadounidense a través de un momento de incertidumbre, un momento de shock, disrupción de precios. Está claro que los comentarios de la periodista están siendo muy agresivos, ¿no? Con el gobierno de Trump. Vamos, que estamos en una crisis, poco más, dice. Perdón que me ría. Está diciendo la periodista si podemos comparar la pandemia con los aranceles de Trump. ¿Son los aranceles de Trump igual de graves que la pandemia?, dice la periodista. Oye, está bien que esto está auspiciado por Washington Post, pero se nos está notando demasiado, con perdón, ¿eh?
Bueno, dice Powell, evidentemente, esta señora está haciendo unas preguntas brillantes, ¿eh? Evidentemente que no tiene nada que ver la pandemia con los aranceles de Trump. Evidentemente, los aranceles de Trump no están ayudando a la inflación, es obvio, pero ni es el mismo efecto de inflacionario una cosa en la otra, evidentemente, qué pregunta, por Dios, ni por supuesto, bueno, está diciendo de forma muy respetuosa que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hay que seguir evaluando, dice Powell, la situación del empleo y la productividad para poder calibrar correctamente la política monetaria. Hay que evaluar correctamente qué tan lejos o no se encuentran los objetivos de inflación, es decir, inflación subyacente, inflación total. Dice Powell que en los momentos en los que hemos enfrentado momentos de alta inflación hemos sabido qué hacer en cada momento para tomar esas decisiones y consideramos que en este momento estamos haciendo lo adecuado y que estamos tomando las políticas necesarias como para poder beneficiar al pueblo americano. No cree Powell en este momento que la situación que se está viviendo por parte del mercado americano y por parte de las políticas arancelarias vaya a afectar de forma demasiado significativa al empleo, al menos no al nivel que pueda ser preocupante o que pueda llevar a la Fed a tomar cambios en su política monetaria, al menos en este momento. Compañeros, si estás llegando por primera vez, bienvenidos, gracias por estar por aquí. No olvidéis seguir el canal de mi compañero Scott y el mío. Recordad que estamos aquí todos los días, independientemente de que sea Powell. Estamos aquí hoy haciendo la traducción, pero estamos siempre por acá. Dejo los enlaces en el chat. Dice Powell que la Fed sigue atento, o sea, sigue, digamos, trabajando sobre todo en sus objetivos a largo plazo, independientemente de lo que pueda pasar en el corto plazo o independientemente de la volatilidad y las circunstancias coyunturales. La Fed tiene que trabajar en lograr sus objetivos a largo plazo, que son los que se establecen en su mandato dual. You look at that and you think, what do we need to do? And typically this doesn't happen very often, but if one of them is further away, then you would focus on that one. Dice Powell que en este momento entendemos que la inflación apunta en la dirección correcta, es decir, que si bien las expectativas de medio plazo que estábamos comentando antes han empeorado, en principio esperamos que esa inflación pueda alcanzar los objetivos del 2% que la Fed establece. The macro economy, at the global economy really, and the U.S. places in it, but also the data you're looking at is very profoundly human, as Jim has been pointing out. Dice la periodista que independientemente de la utilización de los datos para tomar decisiones, hay que entender que la información que estamos analizando es muy humana. El desempleo es muy humano, dice. El desempleo es humano, pero el PIB será extraterrestre, digo yo, ¿no? ¿Cómo reconcilia usted la idea de que los mercados globales respondan a los datos de una forma, pero que luego esos datos tienen que afectar a las personas? O sea, los datos representan si las personas representan personas, no cosas. ¿Cómo usted eso lo valora? Bueno, creo que nadie ha dicho lo contrario, ¿no? Pero dice Powell que ellos siempre son sensibles con las dificultades de la gente, por supuesto, pero que ellos utilizan los datos para tomar las decisiones de política monetaria adecuadas precisamente para favorecer a las personas, porque la política monetaria no se toma para satisfacer los indicadores macroeconómicos, sino precisamente para ayudar a la gente. Pero bueno, ya sabéis que las preguntas que esta periodista está brindándonos no están siendo muy brillantes. So in response to the last round of tariffs, Harley-Davidson, which is based in Milwaukee, moved some production to Thailand. Now the company might be whipsawed again by the new tariffs. Pues dice el periodista que algunas empresas pueden verse realmente afectadas por los aranceles. Se está refiriendo específicamente a Harley-Davidson en este caso. ¿Qué le dirías a ellos que han tenido que reubicarse varias veces, dice, por el tema de los aranceles? We have this great thing called our independence of monetary policy,
Esquiva un poco la pregunta Powell y dice que lo importante que de la Fed es que tiene independencia a la hora de tomar política monetaria. Tenemos independencia a la hora de tomar decisiones y eso es bastante bueno, es una herramienta fundamental para desarrollar correctamente nuestro trabajo y tenemos que evitar la tentación, dice Powell, de entrar en el juego político o tratar de atender a encuestas, la política comercial, la política energética, cambio climático, migración, son cosas que tienen implicaciones económicas, pero que no son elementos o no son competencia de la Fed, ¿no? La Fed tiene que evidentemente responder a esas circunstancias o tiene que responder a los efectos económicos de esas políticas, pero que no es el lugar de la Fed opinar o valorar, sobre todo a nivel político, ese tipo de decisiones. What happens inside the Fed at a moment like right now, when there's so much change and quite a bit of uncertainty, when you're watching things unfold? Dice la periodista que, vale, vosotros estáis trabajando ahí en la Fed, pero específicamente, ¿cómo trabajáis? ¿Qué pasa ahí en la Fed? ¿Cómo va la cosa ahí en el edificio de la Fed? Se lanzan papelitos. Se lanzan papelitos, avioncitos de papel. Seguro. Dice Powell que no, que él trabaja con un equipo muy bueno de gente, equipo que tiene muchísima experiencia en el ámbito. Dice Powell que la gente que trabaja en la Fed, todas las personas que están ahí trabajando, hacen un muy buen trabajo, trabajan muy bien, gente con la que se siente muy orgulloso, trabajan muy bien a la hora de hacer predicciones, hacer proyecciones. Utilizamos también muchos análisis externos a la hora de evaluar todo lo que estamos haciendo, traemos datos de fuera también. Tenemos unos procesos que duran semanas en los cuales vamos evaluando los datos. Considero que no tenemos que estar que no tenemos apuro para tomar decisiones, tenemos que tomar las decisiones con calma para poder tomar las decisiones correctas. En todo caso, en este preciso momento, hasta que no podamos sentir los efectos completos de todas las políticas que estamos viendo, no es claro todavía cuál es el camino correcto de la política monetaria a partir de este punto. ¿Está usted en contacto con otros banqueros centrales? Sí, bien frecuentemente. Lagarde es colegaza, dice. Bueno, eso no dice, pero... Pero sí, que la Fed siempre ha estado muy en contacto con otros bancos centrales, con otras reservas, o sea, Reserva Federal, bancos centrales, como se llaman en otros países. Hay varias reuniones también que se establecen por parte de los banqueros centrales. Estamos constantemente juntándonos, conversando. Que si tienen un chat, dice. Que si tienen un WhatsApp, dice, un chat de WhatsApp, dice, no estoy en la libertad de decir eso. Que si tienen un grupito de WhatsApp, que inviten al grupo, que manden invitación al Telegram, dice. Que se unan al Telegram. Bueno, al Telegram de Powell no, pero os voy a dejar el Telegram nuestro, de mío, para que entréis. A ese sí, a ese que entren, sí. Claro, este no es el Telegram de Powell, pero oye, espero que os sirva de algo. Tenéis en el chat del Telegram de la comunidad. Y el Discord también, ya que estáis. Powell también está dentro del grupo. Sí, también está dentro, sí. La cosa es que no escribe. Por ahí anda Powell, pero no escribe. Ir a buscarlo a Powell al Discord. Dice Powell que una de las cosas buenas del rol como banquero central es que no somos políticos, bueno, eso dice él, que nosotros pensamos en el bien de la economía o en el funcionamiento correcto, los parámetros macroeconómicos, no valoramos decisiones políticas. Tenemos un lazo muy fuerte, muy cercano con otros banqueros centrales. Lagarde es muy simpático, aunque ustedes no lo crean.
Está claro, dice la periodista, que su trabajo es de gran responsabilidad. Periodista es brillante. ¿Cómo es trabajar el presidente de la Fed? ¿Cómo es su trabajo, dice? Yo qué cachete. Dice Powell, a mí me encanta el trabajo, ya vieron que me estoy aquí perpetuando. A mí me encanta el trabajo de la Fed, es como cualquier otro trabajo, es como un trabajo, como cualquier otro trabajo, dice Powell, me gusta, pero me gusta. Dice la periodista, ¿sí? ¿Te gusta? Sí, me gusta. ¿Qué preguntas, eh? Es muy importante que hagamos las cosas bien. Me preocupa mucho que hagamos las cosas bien. Quizás eso sí me preocupa, dice Powell. En todo caso, está claro que en este momento todavía no tenemos mucha certidumbre. Hay mucha incertidumbre en el mercado todavía. ¿Cómo se siente? ¿Se siente seguro en su cargo? ¿Que lo van a echar o a patadas o no? Dice Powell, yo tengo la intención de cumplir todo mi mandato actual. As we're getting close to wrapping up, I did want to ask something a little bit out of the box. I think because dice la periodista que la gente tiene mucha curiosidad sobre usted. La gente mira mucho sus gestos, las palabras que dice, las palabras que no usa. Quiero preguntarle una cosa que llevo años pensando, y es la corbata. ¿Por qué solo se pone corbatas púrpuras? ¿De qué está hablando esta mujer? ¿De qué está hablando esta mujer? Le está preguntando que llevo, a ver, ha dicho literalmente, no estoy mintiendo, llevo años haciéndome esta pregunta. ¿Por qué usa corbatas púrpuras? Increíble. ¿Ah? ¿Qué? A ver. Dice Powell, pues que le gusta el púrpura, que qué cojones. Ah, bueno, vale. Dice Powell, ya, por lo menos una respuesta más o menos interesante. Que no las va a usar rojas y azules por tema político, entonces las usa púrpuras. Bueno, chicos, ya sabéis. Tiene todo el sentido, ¿eh? Si queréis ser banqueros centrales, comprar corbatas púrpuras. Esto es tremendo, ¿eh? Yo también llevo años haciéndome esa pregunta, ¿eh? Ya, ya, ahora sí podemos morirnos en paz, ya, ¿eh? Ya me puedo ir con Dios tranquilo después de haber tenido respuesta a esta pregunta que llevo años planteándome. ¿Por qué Powell usa corbatas púrpuras? Madre mía, chaval. Qué terrible. Es de Podemos el Powell, dice por aquí. ¿Qué es de Podemos? Dice. Unidos Podemos, reventar la economía. ¡Ay, Dios! How long are people going to sit on their cheap mortgages from COVID? Thank you very much. And before they move on. Dice Powell que en este momento en el sector de la vivienda hay una insuficiencia en cuanto a la vivienda. Tenemos que construir vivienda social, dice, con los impuestos de los ricos. No, perdón, eso sí se fuese de Podemos, ¿no? Pero sí dice que el parque de vivienda no es suficiente en este momento en Estados Unidos, lo que tiene evidentemente desajustado los precios. Principalmente se afecta a la inflación por la falta de oferta. Hay que tener en cuenta también que el precio de la vivienda puede incrementar en los próximos meses. Tengamos en cuenta que hay ciertos materiales de vivienda que son importados. O sea que no todos los materiales con los cuales se fabrican las viviendas evidentemente son de origen estadounidense, sino que muchos se importan. Traditionally immigrant labor. So yeah, the sort of new build market, it may face some cost pressures as well. Dice Powell que incluso aunque todas estas, una vez que se disipen todos estos efectos en corto plazo en cuanto a los costes de la vivienda, incluso así no prevemos que en el corto plazo pueda, digamos, encontrarse solución a la escasez de vivienda que existe actualmente. ¿Cuánto tiempo cree usted que van a durar los efectos negativos de las políticas monetarias, las políticas que ha establecido Trump en los mercados?
and things like that. Dice Powell que hace un tiempo no sabíamos lo que iba a pasar el 2 de abril, el día de Liberation Day, ahora ya lo sabemos, entonces con eso ya, digamos, baja un poco a la incertidumbre. Hay cosas que todavía no sabemos, pero bueno, sí, hemos tenido unos aranceles más altos de lo que la gente esperaba. Los aranceles han estado, las aranceles que finalmente se han establecido por parte del gobierno han estado por encima de las previsiones. En todo caso, ese proceso de aprendizaje que implica ir pues entendiendo correctamente cuáles son los efectos de los aranceles y de las distintas medidas que el gobierno está tomando, pues es un proceso que sigue ahí, ¿no? Sigue ese proceso en desarrollo. Tenemos que seguir en ese proceso de aprendizaje, Powell. I can't give you a date, but all of that is now kind of coming into place at sort of the speed you would expect policy changes to be, and then we'll begin to see the real economic effects as the year goes on. Dice que cómo van a afectar la política monetaria los impuestos. Dice Powell que están conscientes de que el gobierno de los Estados Unidos en este momento está buscando bajadas de impuestos, recortes de impuestos, y que pues hay que evaluar cómo finalmente eso afecta a la política monetaria para tomar las decisiones que sean oportunas. So I have a question from a friend in Milwaukee who said she has clients that have deals ready to go, businesses that are ready to launch from their garage to a private equity deal. And ¿cómo cree usted que puede afectar la incertidumbre actual en el patrimonio personal de los ciudadanos? what do you think the impact of Dice Powell que no sabe, hay que esperar claridad, insiste. No sabemos en este momento todavía cómo va a terminar de sentirse en el mercado lo que se está viviendo, ¿no? Las medidas que se están desarrollando. Todavía hay mucha incertidumbre, todavía no tenemos claridad, falta más claridad. Escuchamos efectivamente por parte de muchos ciudadanos que tienen mucha incertidumbre y mucha preocupación respecto de cómo puede desarrollarse la política en los próximos meses y los precios de sus en su patrimonio privado. Obviously the CPI and things like that, but are there any economic indicators in this moment, in these circumstances, that you are watching? Los dos puntos principales de información, las dos fuentes principales de información que utilizamos para tomar decisiones en la Fed son los datos de empleo y los datos de precios, o sea, los precios en los mercados. Son los dos elementos principales que tenemos en cuenta a la hora de tomar decisiones. Hay muchas cosas en el mercado laboral, están los salarios, está la cantidad de gente que sale del mercado laboral, está la cantidad de gente que entra al mercado laboral, está la cantidad de plazas disponibles. En cuanto a inflación, también hay varios datos a tener en cuenta. Tenemos la inflación subyacente, tenemos la inflación total. Evidentemente hay algunos elementos que se mueven juntos, o si estamos categorizando la inflación de distintos rubros, o sea, inflación del mercado inmobiliario, inflación de la parte de servicios, es decir, evidentemente vamos a ver distintos elementos, pero en general se suelen mover más o menos todos en conjunto. No obstante, todos estos los tenemos en cuenta a la hora de evaluar las decisiones que tenemos que tomar de política monetaria. Por ejemplo, nos fijamos mucho también en el consumo, en la sección de segmento del consumo, que es muy importante en la economía estadounidense. Consumer surveys, how are they feeling, how are they spending? Sometimes the surveys are very negative, but they keep spending. Dice Powell que una cosa positiva de la economía estadounidense es que los ciudadanos han seguido gastando en una economía basada en el consumo interno. Eso es bastante importante. Por ejemplo, después de la pandemia, la gente gastó y siguió gastando. Y de momento vemos que pese a la inflación, la gente ha seguido gastando, ha seguido comprando, ha seguido moviendo la economía con ese consumo interno y que pues evidentemente eso es positivo. Pero vamos, puedo quedarme aquí hablando rato, dice Powell, hablando de todos los tipos de elementos, de distintas aristas, de los distintos datos macroeconómicos que tenemos en cuenta para tomar decisiones. Son muchos en definitiva.
talking to En todo caso, hay muchas cosas que van más allá de los datos y muchas veces no tenemos el contexto completo hasta que escuchamos de personas que están dentro de la economía, hasta que no escuchamos, digamos, sus opiniones y su feedback, muchas veces como que no tenemos ese contexto adecuado y eso es algo que también hace la Fed, ¿no? Hablar, charlar, hacer consultas a otros sectores de la economía, escuchar las previsiones. what they're saying about what's going on in the economy. So if you want to know, you can look at the national data, but if you want to know what's going on in regions and at different industries, you look at the Beige Book. So it's really tenemos un sistema de reservas bastante sólido, the Reserve Bank system that we dice Powell, con bastantes participantes sólidos. We have these 12 reserve banks with their own, economics departments and own participants on the FOMC. So that's a great thing to look at. Dice el periodista que quiere hablar de otra cosa que la que Powell está familiarizado, que es la deuda. Know that you're familiar with, and that's the Grateful Dead. So, question for you, sir. American Beauty or Terrapin Station? Y espera que se ha puesto a hablar de películas ahora. Not even applause. That was so Yo fast. soy más viejo que tú, no, yo soy más viejo que tú, yo nací en los 60, 50, ¿qué es esto? 72. ¿Y la deuda? Yeah, that's why we're in the same era here. So that's, Bueno, se han desviado un poquito. Late 60s to mid 70s. So you're Touch of Grey, what do you think? Se han desviado un poquito. their only hit, but it's a good song. Okay. Yeah. Finally, We're there's going to do this? I feel like you're speaking another language. Nah, Madre increíble mía. a esto. well-known Grateful Dead bootlegger who, with the, believe the permission of the band, Dick's Picks, who's put Yeah. out. So, what's your recommendation of those hundreds of? I Dick's Picks? don't have any Dick's picks. Like I said, Dice my- Powell que es my muy real aficionado a la música de los interest 60s was late 60s to mid 70s. y que se conoce todas las canciones, pero que no tiene una recomendación específica. That era, but since ¿Y then, la deuda? busy, ¿Y la deuda? We thank you for taking time out of your schedule to join us. Bueno, escuchar los Beatles. Appreciate your work. Thank you very Bien, much. y Thanks, hasta everybody. aquí.